En la línea de otros análisis de coyuntura geopolítica, aunque en este caso nos coja más lejos de nuestra área cultural panibérica, en ese sentido, tal y como hemos hecho con Venezuela y con Cuba, vamos a hablar ahora de Irán. Se trata de nuevo un artículo de opinión que va a salir publicado en el Trapecio en las próximas horas y que ahora mismo pues voy a divulgar por esta vía, por el canal de YouTube TV y posteriormente pues lo publicaré escrito y bueno, y por la vía oral también me da también un cierto margen a introducir algunos matices. Pues bien, voy con ello. El artículo se llama Una transición hacia un Irán neutral y abierto. Lo dejo en abierto, una pregunta. Evidentemente, la transición puede ser hacia otra cosa distinta, ¿no? Pero queda ahí la pregunta. No parece que el estrecho de Hormuz haya sido cerrado por orden de Irán, sino que la propia inseguridad ha paralizado al transporte marítimo. El cierre del estrecho afecta principalmente al suministro de China y Europa, no a los Estados Unidos. El impacto inmediato será sobre los precios internacionales del petróleo. No obstante, la OPEP ya ha anunciado un aumento de la producción. Esto tiene que ver también con que los árabes están enfrentados a los persas, en este caso. No obstante, por otro lado, habrá un mayor transporte, un mayor desvío de transporte en el transporte marítimo, ¿no? Porque van a tener que evitar no solo el estrecho de Hormuz, sino el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que conecta el mar Rojo con el canal de Suez. Y bordeando África tendrán que ir yendo todo ese transporte marítimo bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza que encarecerá los productos, pero que beneficiará a los puertos ibéricos por otro lado. Entonces también tiene una parte importante. Hormuz, que no es tan ajeno a nuestra historia, todavía quedan restos del Imperio portugués e ibérico, porque recorrió unos años, ¿no? En el tiempo de los Felipes, y todavía hay en la isla de Hormuz el fuerte de Nosa Señora de la Concepción. Y también hay otra isla en el estrecho, que es el fuerte de Queixome. Irán no tiene el monopolio del Islam moderado, que esto es lo que se suele vender por parte de algunos sectores en España y en otros países de nuestro entorno. De hecho, podemos decir que el chiismo iraní no es el Islam más radical, pero tampoco es de los más moderados. A los islamófobos patrios siempre les gustó Irán por su antiimperialismo, por su antisionismo y porque felicitaba las Navidades a los cristianos, pero siempre lo han defendido con un perfil bajo. Estos islamófobos patrios han defendido al régimen de Irán con un perfil bajo por su condena propia del Islam en general. Versiones más moderadas podemos encontrarlas en Turquía o Marruecos. Los ayatolás aplastaron primero, históricamente, a la izquierda laica y después a la izquierda islámica, que durante un tiempo sí que participó dentro del régimen con sus idas y venidas hasta que al final la ilegalizaron y la reprimieron. Más recientemente ha habido letales represiones de manifestantes. Por otro lado, a formaciones como Podemos les va a pasar factura el tacticismo del pasado y el haber cabalgado contradicciones con regímenes como el de Venezuela o Irán. De Irán sorprende la capacidad de inversión científica, ¿no? Que evidentemente trae en sus espaldas un imperio histórico como el persa, que hoy en día es una suerte de quijotismo chiita, con recursos naturales que prioriza el desarrollo tecnológico y militar similar a la antigua URSS a costa de un subconsumo de la población. Hay que destacar que Irán
ha podido mantener su producción petrolera a pesar de las sanciones, a diferencia de la incompetencia bolivariana. No obstante, el petróleo iraní es más ligero que el venezolano, por lo que su refino es menos costoso. Mientras Teherán proyecta poder hacia el exterior, sus ciudadanos lidian con altas tasas de inflación, manejando fajos de billetes que pierden valor por horas. Buena parte de esa plusvalía estatalizada por el régimen fue para financiar al extinto eje de la resistencia contra Israel, es decir, el sacrificio económico de un pueblo en nombre de un ideal. El eje de la resistencia ha colapsado con la derrota militar de Hezbollah, la Siria de Bashar al-Assad y Hamas, entre otros. La vulnerabilidad interna es la que alimenta la fuerte oposición política que en ocasiones llega a desestabilizar el país. En ese contexto es natural que otras potencias ayuden a un cambio de régimen, ya sea por alineación geopolítica, intereses económicos o solidaridad humanitaria. No se trata de una cuestión moral, sino de supervivencia estratégica, como bien demuestra la historia. Si tú no intervienes antes en ayuda de un aliado, serás intervenido. Durante años, una inflación de analistas digitales ha vaticinado el fin de Occidente y el colapso del imperio norteamericano, celebrando la llegada de un orden multipolar alternativo a las élites pedófilas y sionistas del términos de su palabrería. Ahora anuncian a la desesperada la Tercera Guerra Mundial, puro ejercicio de monetización del apocalipsis. Su narrativa parece un queso de Gruyère, hasta la llegada a decir, hasta que llegan a decir que la muerte de Khamenei fue voluntaria. Sin embargo, la realidad de 2026 dicta sentencia. Esa retórica es puro fraude. Los youtubers multipolares, desde sus sótanos o casoplones cuando son más exitosos, han resultado ser menos serios que el establishment. Hay que desconfiar de ambos, evidentemente, y desde aquí nosotros analizamos también la pérdida de peso de Europa y de Estados Unidos en el mundo, pero sin las grandes narrativas épicas o discursos vacíos de realidad. Pedro Baños y Alfredo Jalife han fallado en todos sus pronósticos. Ese furor antioccidental ha dejado a mucha gente primero engañada y después desengañada. Los desengañadores eran realmente engañadores. Son un ejemplo de cómo no solo desde el poder se puede ser arrogante y manipulador. En algunos canales de YouTube hay barra libre. El imperio norteamericano sigue teniendo capacidad de intervenir en cualquier parte del globo, mientras que los supuestos pilares del mundo multipolar muestran sus grietas. Rusia permanece atrapada en el desgaste de sus conquistas ucranianas, perdiendo jóvenes y ganando metros de tierra. Por otro lado, Rusia es, por debajo de la mesa, pro-israelí. Stalin fue el fundador del Estado de Israel y la comunidad rusófona en Israel es inmensa, una inmigración pactada y tenida en cuenta por Putin y Netanyahu, dos grandes amigos. China, aunque ayuda con inteligencia satelital, no termina de dar el paso definitivo para sostener a sus aliados en crisis. Le vale con que el régimen siguiente les mantenga sus contratos. Los BRICS carecen de unidad ideológica ni militar, como evidencia la sintonía del indio Modi y Netanyahu. Y la carecen porque simplemente es un foro diplomático y cada país es de su padre y de su madre. Ser antiimperialista sin tener un imperio a las espaldas es sencillamente quijotismo al servicio de terceros imperios. Lo que toca hoy es asumir la interdependencia entre aliados. El debate es quiénes son tus aliados y qué imperio quieres construir o pertenecer. La doctrina latinoamericana de no intervención en situaciones críticas ha demostrado ser inoperante, dejando a menudo la puerta abierta a que una tercera potencia como Estados Unidos tome el control. En geopolítica no hay espacios vacíos, alguien siempre lo ocupa. La UE y América Latina
la UE y América Latina deberían ser y actuar como imperios con contención y pluralismo. Eso sí, en un mundo real, la interdependencia entre aliados y la búsqueda de una soberanía continental real son las únicas alternativas o las únicas herramientas para no ser devorados. Alegrarse de no formar parte central de un imperio es ya una derrota pusilánime de antemano. Que se entienda bien, defiendo la interdependencia y no el vasallaje. En ese juego de espejos es mejor permanecer callado si no se tiene la fuerza para sostener la palabra, pues el realismo más básico siempre termina por imponerse a la ideología. España y Portugal lo que deben defender son unos ejes para una transición en Irán, evitando la ruptura de su integridad territorial, evitando una guerra civil y asegurando que llega un régimen de mayor pluralismo, intentando que el nuevo régimen que salga tenga una neutralidad externa y que no sea un aliado total de Israel, que eso yo creo que será nefasto, pero aún así podría ser lo más probable. Aún así, vamos a ver si se puede una tercera vía. Una transición que tiene que ser necesariamente tutelada por varias potencias y no solo por la dupla Israel-Estados Unidos. Evidentemente esto puede ser más un deseo que una realidad, pero es más real que el simple hecho de denunciar de que no se deben de hacer las cosas o de decir que no se están utilizando las bases norteamericanas en España cuando a todas luces están circulando aviones y destructores. En Irán siempre existieron fuertes elementos orgánicos en las protestas. Las revoluciones que no gustan al analista multipolar siempre son de colores. Sin embargo, las que les gusta es siempre posible y deseable instrumentalizar. Por otro lado, apelar al derecho internacional teniendo en cuenta que el sistema de vetos por área de influencia en el Consejo de Seguridad es el pan de cada día no parece realista. Es bueno mantener el ideal de la multilateralidad y el encaje o el anclaje discursivo a los principios del derecho internacional, pero sabiendo que la guerra siempre va a ser una opción de última instancia de todos los imperios y de todos los estados. En el mundo árabe, el sentimiento hacia Irán oscila entre la desconfianza, el rechazo e incluso altamente cercana a la furia. Teherán ha priorizado el bombardeo de países musulmanes, lo que ha provocado que gran parte de la región vea con buenos ojos la eliminación de la clase dirigente iraní. Por tanto, la agenda pro-árabe y pro-palestina del gobierno español tiene que tener en cuenta que no todo lo anti-israelí es pro-árabe, porque buena parte de lo pro-árabe es anti-iraní. De hecho, todas las monarquías petroleras tienen sed de venganza contra Irán y de todos hemos visto grandes rascacielos ardiendo, bases y otros edificios residenciales dañados. Y veremos si se atreverán a atacar zonas donde haya reservas de petróleo o de producción de petróleo. En Irán sí que existe una demanda de apertura y de una vida un poco más occidentalizada, por lo menos para un sector importante de la población. Existe naturalmente un cansancio ideológico. ¿Cómo no? Todo el mundo sentiría cansancio ideológico después de tantas décadas. Lo lógico, no se puede tener una sociedad movilizada tanto tiempo, ¿no? Lo lógico es que puedan convivir tradicionalistas y más occidentalistas, con la legalización de partidos en el marco de otro régimen o de una autorreforma pactada con la oposición que al final se vaya avanzando a un espacio de mayor convivencia y mayor democracia. Esperemos que los iraníes puedan avanzar en un proceso político amplio con el menor costo humano posible. Hasta aquí es el artículo. Voy a ver si hay algo de última hora que comentar. Vamos a ver. Eh, Bueno, en las calles iraníes se debate entre el júbilo y el pesar de la muerte, ¿vale? Es una ciudad, es un espacio dividido. Es verdad que puede haber
desembocar en una guerra civil. Esperemos que no, que pueda haber espacio para esas terceras vías. Y bueno, y todo parece que Israel está muy determinada. Desde el lado de Trump está lanzando mensajes ambiguos, quizá para engañar, pero todo apunta a que por lo menos 48 horas va a seguir cayendo fuego, va a intentar inutilizar los almacenes subterráneos que tiene Irán. Ya lo han hecho la noche pasada, inutilizar toda la marina iraní y ver qué vías hay de negociación realista con los nuevos dirigentes iraníes, a la espera también de que haya, pues eso, un cine negro, un acto, pues no esperado, que lleve a una toma del poder por parte de la ciudadanía iraní o que realmente se vuelvan un poco más agresivos y entonces ya sí que se transforma en una guerra total regional y que incluso haya, pues eso, un ataque de países de las monarquías petroleras a la caza del ayatolá, eh, o, pues bueno, que haya una sorpresa. A nivel nuclear es más extraño, pero bueno, nunca se sabe lo que podría ocurrir, ¿no? Pero bueno, todo apunta a que realmente el ataque de Israel y de Estados Unidos va a ser avasallador y que va a ser una derrota contundente del régimen. No sé si será el fin de sus días o no, pero lo van a intentar y sobre todo Israel va a apretar el acelerador hasta el final. Voy a consultar Twitter por si hay alguna cosa de última hora. Vamos a ver. Vale, estoy viendo que Modi ha condenado los ataques de Irán. Vale, la televisión estatal iraní ha sido interrumpida después del bombardeo. Existe mucha propaganda por el lado de la oposición, sobre todo con el lado femenino, ¿no? Sacando pues muchas chicas iraníes guapas diciendo que hay que protegerlas y tal. Y forma parte también de la propaganda y también de una realidad. Yo también he conocido en Inglaterra a chicas así con un estilo muy occidental iraníes. Eh, Se apunta a que esta puede ser una derrota de China por el tema del suministro de petróleo que le puede reducir esas entregas después de la derrota de Venezuela, aunque ellos siempre han sido muy pragmáticos y en Venezuela incluso creo que van a poder comprar porque Estados Unidos les deja, pero aún así es como un paso atrás. Y bueno, el canciller alemán va a hablar con Estados Unidos. Pues básicamente es eso, ¿vale? Parece ser que la RAF ha participado en la defensa aérea de Qatar y, bueno, Salman Rushdie pues le defiende, ¿no? A este escritor que fue atacado por los servicios de inteligencia iraníes que sobrevivió a un atentado, pues se reivindica como que va a sobrevivir él al régimen, ¿no? Bueno, va a ser una noche larga y por lo menos 48 horas y quizá algunos días más donde realmente la región viva pues una situación de intercambio de misiles y veremos las consecuencias. Hasta este momento no se puede adelantar más. Seguiremos muy atentos a los acontecimientos. Muchas gracias.